Hola, un saludo amigos. Continuemos hoy con Hegel, hablando de la historia universal tal como él la concibe. Seguiré este esquema. En primer lugar, ¿qué es lo que piensa Hegel que es la historia? En segundo, lo que él llamó la audacia de la razón, la realización de la razón por medio de los intereses particulares. En tercer lugar, mencionaré cómo para Hegel los protagonistas de la historia no son los individuos sino los pueblos. En cuarto, ¿cuál es la finalidad de la historia? Y el quinto, las etapas por las que pasa. Estamos ya en nuestro vídeo 118. La historia, dice Hegel, no es el lugar donde se realizan las ilusiones humanas, sino el espíritu objetivo. La historia es el dolor sin cuento, el teatro de los incontables muertos sin memoria, del envilecimiento de los más nobles ideales por culpa de las pasiones humanas. Los relatos de los historiadores, selecciones efectuadas entre los innumerables hechos de la humanidad según un criterio subjetivo que los alinea de manera que desemboquen en la sociedad propia, son justificaciones inaceptables. Equivalen a la demostración de que toda la miseria habida durante milenios ha valido la pena con tal de llegar a la sociedad del historiador. Este viene así a ser el medio utilizado por su sociedad para reconciliarse con el mal y consolarse por su carácter inevitable. En lugar de verlo como una desgracia debida al azar, que no requiere justificación, como no la requiere la enfermedad ni la muerte, lo ve como un medio para un fin más alto. No se deben buscar consuelos en la historia, porque ésta no existe para evitar el dolor ni para lograr la felicidad del hombre. Este es ciertamente su protagonista, pero a la manera de un héroe trágico que no puede eludir su destino, realizar su obra, su propio ser. La felicidad sucede de tarde en tarde, y siempre como fruto de la casualidad. Las enseñanzas de la historia no sirven para evitar que sea así. Quien la estudia aprende cuán poca utilidad ha tenido siempre su saber para gobernar las cosas humanas. El ave de Minerva alza el vuelo al atardecer, cuando todo está ya hecho. El saber vale solo para comprender y soportar el peso de las cosas. Pero nadie tiene derecho a la frustración porque nadie busca realizar grandes fines desinteresados y todos buscan satisfacer sus pasiones. Las obras universales nacen porque alguien ha buscado su pasión particular y al satisfacerla ha engendrado algo que le trasciende y que es ignorado por él. Lo que hacen los hombres no se mide por lo que quieren o piensan, sino por lo que ocasionan, lo cual está siempre lejos de lo que quieren o piensan. La ambición de César o Alejandro no explica lo que se realizó a través de ellos. La historia es una tela de araña que se teje por encima de las cabezas de los individuos, aunque utiliza a los individuos para la realización de sus fines. Lo mismo debe decirse de los pueblos. Unos como otros son medios para la realización de la razón en la historia. En esto consiste la audacia de la razón, en utilizar lo contrario de ella, el interés y el sentimiento subjetivos, para hacerse realidad en el mundo. Los protagonistas de la historia no son los grandes hombres, las masas o la humanidad, sino los pueblos, depositarios de un sistema orgánico de costumbres, derecho, arte, religión y filosofía, realidades espirituales producidas por la acción inconsciente de generaciones enteras de individuos que obran como si fueran uno solo. Son los verdaderos individuos de la historia, y como a tales los sacrifica también cuando es preciso, sin dudarlo un punto, pues son los medios que usa para realizarse. Sin embargo, ningún pueblo ha sucumbido antes de realizar el germen que llevaba dentro de sí. Una vez que su germen ha fructificado, el pueblo en cuestión ha muerto para la historia, y si no ha sido así, ha sobrevivido simplemente en la monotonía, sin fuerzas ya para producir algo nuevo. La variedad y el transcurso de los pueblos que han existido, universos cerrados particulares que impiden una sola afirmación válida para todos ellos, son, pese a la apariencia, el devenir de lo universal.
Lo universal es lo real, según Hegel, pero solamente se muestra al final de este inmenso desarrollo que ha pasado por momentos distintos, como la India, Grecia, Roma, el cristianismo medieval y la época ilustrada, hasta llegar al mundo moderno. Se trata de saber si la historia universal ha llegado a su fin en el momento presente. Si así fuera, entonces podría saberse ya en qué ha consistido, cuál ha sido el germen a cuya gestación y parto ha contribuido en mayor o menor medida todo lo que ha existido hasta aquí. La idea de Hegel es que ha llegado por fin ese momento en que puede abordarse con un criterio veraz todo lo sucedido, porque después de abrirse una aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo, ese todo ha madurado por completo. Lo real había transcurrido hasta ahora en las profundidades, sin darse a conocer al filósofo, porque con lo real transcurría también el pensamiento. Todo ha confluido en la obra del hombre, en el espíritu objetivo, que no excluye la naturaleza. Ahora es posible por fin conocer el contenido del largo proceso. La filosofía verdadera no mira la historia como el profeta, tratando de saber lo que sucederá. Su mirada se parece más a la de quien observa la estela que sigue al barco en la superficie del mar. La mirada verdadera es retrospectiva, no prospectiva. Todo lo cual quiere decir que hasta ahora no ha sido posible dar razón del mundo, pero que el hombre moderno vive tiempos de gestación de una nueva época, en la que el significado de todo lo acontecido puede ser definitivamente desvelado. Si hasta ahora no ha sido posible tal conocimiento absoluto, ha sido porque la realidad misma estaba sin concluir. Pero en el momento actual han transcurrido ya las figuras de la conciencia individual, las épocas históricas en que ellas han existido y los discursos filosóficos que se han mantenido para entender lo real. Son figuras, épocas y discursos que se han engendrado y se han negado sin que en ninguna ocasión haya podido comprenderse la totalidad del proceso. Pero ahora es diferente. El hombre moderno es el individuo universal que ha integrado a su existencia el significado de todos los momentos anteriores. Si un individuo de nuestro tiempo cree que puede ser escéptico, estoico o cristiano medieval, como lo fueron los anteriores, desconoce lo que él es realmente. Esas figuras pueden asumirse en el plano de lo que se cree ser, no en el de lo que se es. Un individuo es siempre más de lo que cree. Tanto si lo sabe como si no, el hombre moderno es la realización de la idea, la superación definitiva de la exterioridad. El hombre moderno es el que puede comprender que la historia, como el sol, ha caminado desde Oriente hasta Occidente, hasta extraer de su seno la libertad del espíritu. Todo lo que ha sucedido en la tierra y en el cielo han tenido este fin. Las etapas de la historia universal se pueden reducir a lo siguiente. Primero, el despotismo oriental. Los hombres de Oriente no saben que el hombre es libre y por no saberlo no lo son. Solamente saben de uno que lo es, el déspota, pero ni éste siquiera lo es realmente, pues su libertad es libertad del capricho y la pasión, que produce crueldad o dulzura, pero arbitrariamente, casualmente. Es una libertad ligada a la naturaleza, no a la humanidad. Segunda etapa, la ciudad-estado democrática. La conciencia de la libertad amaneció sobre el suelo de los griegos, y por eso ellos fueron libres, pero su existencia estuvo vinculada a la esclavitud, porque ellos, al igual que los romanos, solamente llegaron a saber que algunos hombres son libres, no que lo es el hombre en cuanto tal, de ahí que su libertad fuera imperfecta. La tercera etapa es la de las naciones germánicas modernas. Después de que la religión cristiana, por obra del protestantismo, hiciera brotar la conciencia definitiva de lo que es la libertad en la intimidad del individuo, las naciones germánicas modernas han acabado por descubrir que el hombre en sí es libre. Ha sido pues el cristianismo el que ha producido el concepto. Ahora bien, una cosa es el descubrimiento de este principio general, todavía demasiado general, y otra su aplicación al orden del tiempo. La religión cristiana ha triunfado,
pero no por ello se ha extinguido inmediatamente la esclavitud, ni se ha impuesto la libertad en los estados, ni sobre ella se han organizado los gobiernos. Es todavía un principio cargado de ambigüedades, en cuyo nombre se cometen los mayores desórdenes, pero se puede advertir que por fin está a punto de ser realizado. El principio de la libertad no es meramente un sentimiento subjetivo, sino que ha sido expresado en la religión, el derecho, el arte y la literatura. Lo han mamado los niños con la leche materna y hasta lo esgrimen en el mercado las vendedoras. Si un déspota quisiera ahora esclavizar a media Europa, toparía con este muro infranqueable, que todos saben y sienten que el hombre en cuanto tal no puede ser esclavo. Pero el camino seguido por el espíritu para llegar hasta aquí ha sido lento y tortuoso. Se dice con verdad que la naturaleza logra sus fines por el camino más corto, porque ella solo necesita repetir lo que siempre ha sido, y en consecuencia es ella misma siempre, en tanto que el espíritu tiene que emplear para la adquisición de un concepto no la vida de un solo hombre, sino el enorme dispendio de muertes y nacimientos de generaciones enteras. Lo propio del espíritu es el rodeo, la mediación. Nada ilustra mejor esto que la manera en que el hombre ha podido por fin recuperarse a sí mismo como ser racional y libre después de tantos retrocesos y desviaciones, después de tantos errores y pérdidas de tiempo. Si ha sido así, es porque el espíritu del mundo tiene tiempo suficiente, pues es eterno y en realidad está fuera del tiempo. Valga con esto para lo anunciado. En el punto siguiente, en el vídeo siguiente, trataré el espíritu absoluto, que es la culminación de la filosofía de Hegel, que como es sabido es un calco en filosofía de las tres etapas por las que pasa la historia según Joaquín de Fiore, el místico medieval, el místico del siglo XII. Esas tres etapas, decía Joaquín de Fiore, son la etapa del Padre, el Antiguo Testamento, la etapa del Hijo, el Nuevo Testamento, y falta todavía por realizarse la etapa del Espíritu, que será la definitiva. Pues bien, la última etapa, según Hegel, es precisamente la del Espíritu absoluto, tal como él la llama. Eso lo comentaré el próximo día. Hasta entonces, un saludo.